sobre el estilo del señor Alsina, el locutor estrella de Onda Cero. Y no voy tanto en este momento a la línea editorial, sino a que es alguien, me recuerda un poco al estilo que también tiene la señora Pastor o en TV3 la señora Terribas, de que, aunque, claro, estoy contándolo mal, porque no estoy contándolo de una manera objetiva, porque claro, yo estoy dando mi opinión, que no tiene por qué ser real. Mi opinión es que son demasiado protagonistas ellos de la entrevista, pero eso es mi opinión, no tiene que ser el hecho. Le pongo un ejemplo reciente, aunque no es el más conocido, que es cómo empezó la entrevista que hizo a don Pedro Sánchez en las últimas elecciones, que fue muy criticado por los periodistas sanchistas. Tengo interés por saber cómo se ve a sí mismo y por saber si usted se ve a sí mismo como un hombre de palabra, como un hombre con principios. He tratado siempre de cumplir con mi palabra. Como un hombre sincero, trato de serlo. ¿Y por qué nos ha mentido tanto entonces, presidente? Digamos usted en qué. Empiece. Tengo una lista larga. Prometió usted que si llegaba al gobierno promovería una reforma legal para que el gobierno no pudiera elegir magistrados del Tribunal Constitucional. Y asentaba ahí a su ministro de Justicia. Prometió usted combatir la colonización de las instituciones por parte de los partidos políticos. E hizo fiscal general del Estado a su ministra de Justicia. Lo anunció cuando todavía no había cesado como ministra de Justicia. Dijo usted, un político no puede indultar a otros políticos. Hay que acabar con eso. Indultó a todos los que pudo. ¿Quién decía? Esto, claro, es antes de las elecciones. Aún no tenía la de la amnistía que vendría después. Y sin embargo, sabiendo que muchos compañeros verán esta secuencia y dirán, ¡chapó! ¡Qué buen comienzo de entrevista! Vamos, en solo 50 segundos lo ha destrozado. Seré raro, pero le confieso, y por favor le pido que se abstraiga de mi opinión, porque si no, no tendrá gracia esto, pero reconozco que a mí la pregunta... Como un hombre sincero, puede serlo. ¿Y por qué nos ha mentido tanto entonces, presidente? Le confieso que a mí me parece muy fuerte a un presidente del gobierno plantear así la pregunta, si quieres, digamos, no presentarte ya como alguien que le es hostil a él, porque si yo soy Pedro Sánchez, antes de la pregunta digo, vale, estoy en territorio hostil. Con lo cual, todas las entrevistas ya, las reglas van a ser las que son. Es un debate. Ya sé que me da la señora Alsina, perdone, yo no estoy debatiendo, yo soy un periodista. Sí, sí lo sé, pero ¿por qué a mí me da la impresión de que se va a convertir en un debate solo con ese comienzo? Estoy de acuerdo. A mi juicio le sobra más chulería. Mucha chulería. Quiero decir, Alsina se intenta poner en todo momento para decir, oiga, quiero que sepa ante quién está usted. Que vea que no me voy a callar, que la vamos a liar y que aquí le voy a poner todo sobre la mesa. Y lo que le voy a exigir son respuestas claras a preguntas cortas. Ya está. Eso es lo que Alsina le quiere decir. Le digo una cosa, no me parece mal que le intente poner esas reglas del juego, pero sobra un poco de... ¿Quiere que siga? ¿Qué le digo? A mí me sobra más ese tono, ¿eh? Me sobra un poco el tono y tal vez un poco la forma inicial, pero el mensaje, el fondo de lo que quiere transmitir o el planteamiento me parece magistral, salvando que digo que la forma creo que es equivocada. Sobra chulería. Puedes dejar muy claro que vas a ser totalmente implacable y que vas a pedir esas respuestas cortas a preguntas muy directas sin esa chulería o sin esa prepotencia. Pero repito, como digo, el fondo de las preguntas me parece perfecto para decir, oiga, tenemos aquí un político delante de nosotros, estamos hartos de que nos mientan, queremos la verdad. Por eso digo que me parece gratificante, pero yo entiendo que mi opinión puede chocar porque si hay un político que ha demostrado que tiene muy poco valor, que da muy poco valor a su propia palabra, es el actual presidente del gobierno. O sea, en su larga trayectoria ya ha demostrado que es un político que valora muy poco sus propios compromisos porque todo es cuestionable. No, era en ese momento, pero es que las circunstancias han cambiado. Y lo ha hecho ya tantas veces que comprendo que... Y sin embargo, ya digo, yo, cada cual tendrá su estilo, digo, no se podría haber conseguido entrar en ese tema de hay que ver cómo cambia la opinión del presidente sin necesidad de escenificar claramente soy profesor y juzgo al alumno como un plano de superioridad por encima del entrevistado. No lo sé. Pero voy a poner un ejemplo que también fue muy apoyado del señor Alsina y que me provocó la misma reacción, que es el famoso caso de y la europea. Insisto, y me consta que el señor Alsina es ahora probablemente uno de los mejores entrevistadores y que tiene más fans, o sea que sé muy bien que periodísticamente está muy reconocido. Lo que pasa es que, insisto, a mí
me chirrían las entrevistas, digamos, debate de te voy a poner en evidencia. Yo sé que mucha gente me dice, es que es lo que queremos, que les desenmascaren. Y yo tengo siempre una duda de si ese es el papel de un entrevistador. Digo, yo quiero datos e información para desenmascarar esta ya la oposición. Pero esto es un debate antiquísimo que estoy poniendo. Vamos al tema de Rajoy y la europea. A ver si os recuerda esta famosa entrevista del señor Alsina. Estamos en pleno crisis del separatismo catalán, del procés, y le pregunta esto. Un catalán hoy es catalán, español y europeo. Lo que algunos pretenden pedirle a la gente es que renuncie a su condición de español y europeo. Es un disparate. Y sus derechos como españoles y europeos, ¿por qué tienen que perderlos? Si es que esto va contra el signo de los tiempos. Bueno, pues esto es lo que tratamos de defender nosotros. Pero la nacionalidad española no la perderían. Ya que estamos hablando de este escenario que sería la independencia catalana, la nacionalidad española no la perderían los ciudadanos de Cataluña. No lo sé. Es decir, ¿por qué no la perderían? Y la europea tampoco. Porque la ley dice que el ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad aunque resida en un país extranjero si manifiesta su voluntad de conservarla. Pues, ¿y la europea? Y la europea la tiene porque tiene la nacionalidad española. Me parece que estamos en una disquisición que no conduce a parte alguna. Claro, y la europea de Rajoy pasó a la historia. Es verdad que en comparación a cómo queda el señor Rajoy, lo del señor Alsina es una tontería, porque claro, y la europea quedó que estaba dudando él mismo de la legislación. Voy a decir lo que dije entonces. A mí la pregunta del señor Alsina me pareció una estupidez. ¿Por qué razón? Porque, ¿cómo decir? ¿Va usted a obligar a los que se independicen a que dejen de ser españoles? Dirá, pero si son ellos los que se quieren ir. Por poner un ejemplo, es como si usted echa a su hijo de casa y le dice, ¿y usted si su hijo se va de casa se negaría a darle de comer? ¿Sabe que la ley obliga a los padres a dar de comer a sus hijos? Digo, pero si no, pero si manifiesta que quieren comer en su casa, usted, digo, que se está yendo él. Entonces es un poco absurdo que tú digas, ¿y usted cómo impediría que siguieran siendo españoles los que se independicen? Si Rajoy fuera lo que no era, diría, claro, ¿qué me está diciendo? Si son ellos los que están, si se van, no es que yo les eche, está diciendo ellos que quieren dejar de ser españoles. Entonces la pregunta es que, ¿cómo haría usted que dejen de ser españoles? Digo, pero sí. Entonces, lo que pasa es que como Rajoy es como es, se como, pero ya digo, queda como que Alsina le ha puesto. Queda como que Alsina le ha puesto entre la espada y la pared y le ha hecho la super pregunta precisamente por la reacción de Rajoy, que al final le ha hecho ver con esa respuesta como, fíjese cómo Alsina se la ha puesto y encima le responde rápidamente para evidenciar que no tiene ni idea. Que era la realidad realmente un poco, no sé, pero realmente es lo que usted dice. ¿Por qué le contesta eso? ¿Por qué entra en una especie de juego de algo que él no cree o no quiere? No sé, ha sido un poco... Pero bueno, son cosas de Rajoy. A mí me parece que era ya buscar un poco lo rebuscado de a ver cómo le pillo. Ahora bien, lo consiguió, porque no se quedó como... ¿Y la europea? Dices, pero eres el presidente del gobierno, no puede... Pero aquí hubo dos cosas curiosas. ¿Quiénes aplaudieron esta pregunta? Los independentistas. O sea, al día siguiente todos los independentistas diciendo ¡qué bueno! ¿Cómo ha quedado el señor Rajoy? Y le aseguro que eso al señor Alsina no le hacía especial gracia. Porque él, una cosa es que ir a humillar a Rajoy, pero no quedar como amigo de los independentistas. De hecho, antes del día siguiente, ya esa noche, estaba en el Cascabel el señor Maruenda. Onda Cero, Grupo A3 Media. La Razón, Grupo A3 Media. Y aquí es complicado el tema porque, claro, Maruenda es La Razón. Tiene que apoyar todo lo que haga el presidente del gobierno y encima Rajoy, que es amigo personal suyo. Pero es A3 Media. Y le aseguro que Maruenda nunca va a hablar mal de papá. Con lo cual, es un momento en el que yo creo que su cerebro colapsó. Estaba el del ABC, que en cambio no tenía ese problema y sabía a quién servía, pero... ¿Qué ha pasado con catalán, español, europeo? ¿Qué lío estaba en el Sí, lo estaba contando nuestro colega Paco, lo que ha pasado. ¿Le ha puesto un brete a Rajoy? Eso dice algo. ¿Ha habido ahí una intencionalidad? Hay un colega nuestro que es, en realidad, la entrevista ha sido en Moncloa, ¿no? Sí. Seguirían siendo los catalanes, ha preguntado qué pasaría en el caso de una eventual independencia de Cataluña. ¿Seguirían siendo los catalanes españoles? Y Mariano Rajoy ha dicho no, como es lógico. Entonces, el señor Alsina ha hecho una interpretación en función de un artículo, del artículo 11 de la Constitución, que viene a decir, por si alguien no lo sabe, que ningún español puede perder su nacionalidad de origen. Claro, salvo que él quiera irse, si la clave es en caso de que no quiera. Entonces,
Pero eso- cuando Es que a mí me parece una estupidez todo el debate, pero bueno. el señor Rajoy se ha quedado así diciendo, bueno, ¿y qué me está diciendo usted? Bueno, yo lo que tengo que decir es que la tesis esa de que no perderían la condición. Iba a contarse Maronda, pero de la ABC evita criticar al señor Rajoy, ¿eh? Como está centrando todo en qué malvado ha sido el señor Alsina. Y yo lo siento, una cosa es que quiera criticar a Alsina, pero quiero decir, quien hizo que el momento pasara a la historia no fue él. Fue la respuesta y no la pregunta. De español, los catalanes, aún en el caso, viviendo en un país extranjero, de que se independizaran, es una de las tesis barajadas por los más proclives juristas al servicio del soberanismo. Hacen una interpretación absolutamente torticera del artículo 11 y olvidan lo esencial, que cuando los padres de la patria diseñaron de que ¿qué? Porque nuestro insoluble no cabe en consecuencia la independencia y no cabe en consecuencia interpretaciones tan raras a mi modo de ver como hacen algunos juristas del soberanismo catalán y como extrañamente ha hecho hoy el señor Alsina. Porque lo que estoy entrando es ¿y qué haría usted si alguien que se independiza quiere seguir siendo español? Que dices, algo falla en ese planteamiento. No, Es que yo creo que se ha liado y ha contestado un charco que no tenía que haber se ha entrado. liado, vamos a ver, es que Atención, porque ahora tiene Maronda el reto de que tiene que intentar defender a los dos a la vez. son cosas No le apetece nada, ¿eh? No le apetece nada. O sea, es que claro, es que al final de brocha gorda queda todo muy bien. Yo pero no es así. he ido al detalle. No, déjame, Jaime ha dado el detalle. No sabes lo que voy a decir. Sí lo saben. Sí es lo triste que tiene el señor Maronda. No, yo le voy a decir lo que vamos a ver. Depende. En este caso van a hablar de Nosotros Alsina. yo entiendo de que es guay meterse con compañeros, pero yo Yo creo no que me vamos a guay, ver. Oye, deja de hablar. Soy muy ¿no? respetuoso, yo no me he metido con No, nadie, yo le he digo, explicado lo que estaba ocurre. contestando la de, vamos a ver, depende cómo se produzca esa ruptura. Es decir, Argelia se rompió y los ciudadanos argelinos, que eran ciudadanos franceses, Claro, como dejaron de ser franceses. dejaron de serlo. Claro, sí, Y así en todos los procesos, entre comillas, de descolonización. Los kosovares no tienen ningún tipo de pasaporte, porque rápidamente Moncloa, como Me sorprende que un tipo antiindependentista como Maruenda compare a Argelia, que fue una colonia de Francia, con Cataluña, que no ha sido una colonia de España. Pero bueno, él sabrá. Eso le habrá gustado mucho a los independentistas, esa comparación. lo hace muy bien, ha dicho, oiga, mire, lo que ha querido decir el presidente, que nadie haga interpretaciones extrañas. La pregunta del señor era muy pertinente, porque lo que quería él poner sobre la mesa era lo que están plantando los nacionalistas, que es el tema del gran debate, que es la gran mentira. Digo, porque os lo puedo decir como catalán, porque a mí me lo dice todo el mundo, oye, bueno, si seguiremos siendo españoles, si somos españoles y también catalanes, doble nacionalidad, como los ecuatorianos y tal. Y dos huevos duros. Claro, pero es que todo eso parte como de los esa ecuatorianos. falacia. Si es una ruptura en el sentido negociada y pactada, pues se puede mantener la nacionalidad, pero no es así. Todo es un gran engaño. Por tanto, la entrevista a mí me ha parecido interesantísima, como cualquier entrevista y sobre todo además porque el presidente del gobierno es el presidente del gobierno. Es que en este país, como nos hemos acostumbrado a la chorrada esa ¿Cuánto habla el señor para no decir nada? del presidente Y de la eso iba a decir. muchas gracias al presidente del plasma, resulta que Rajoy es un tío con una cabeza muy brillante. Está pensando desde hace tiempo cómo terminar, ¿eh? ¿Cómo terminar? Y a partir de ahí todo lo demás. ¿Cómo se ha visto esta mañana? ¿Cómo se ha visto hoy? ¿Cómo se ha visto esta mañana? Oye, no quiero ser cruel con tu líder carismático. No, yo sinceramente creo que el señor Rajoy... Sí, no, yo soy sobre la comunicación. Este es que es el del PSOE que hay en esa tertulia. Siempre hay uno del PSOE. La mejor forma de dar credibilidad, pero santo el Un momento, a ver. Mi queridísimo amigo Paco ha intentado cuadrar el círculo. Claro. Ha querido quedar bien con Rajoy. Con Alsina y y con con Alsina. Rajoy. Y es muy difícil hoy quedar muy bien con los dos. No. Yo mi objetividad la voy a llevar más allá. Claro. Yo creo que Alsina... Fíjese, por favor, fíjese. Uy, En un debate normal, Maruenda hubiera parado el debate y hubiera dicho, no, yo no he dicho eso, pero hace. No. Es que sí. Y dejando al margen que me da atención que el del ABC hable en nombre de la objetividad, pero tengo que dar la razón en lo que estaba pasando porque era evidente. Dices, ¿cómo consigues hablar durante 3 minutos que no sé qué ha dicho? Básicamente que Rajoy es un tipo muy brillante y que la entrevista era muy buena. Básicamente Sí, lo que ha dicho. porque además, claro, porque está buscando, dice, no sé cómo terminar y dejar a los dos. Y dice, pero cuando dice lo que Rajoy es brillante, cuando dice, precisamente la entrevista de la que estamos hablando no muestra eso. No. Sobre todo esto, que evidentemente, como usted bien ha dicho, pues es intentando aquí Maruenda quedar bien, etcétera. El origen de todo esto, que es Alsina, y la forma de entrevistar, le digo una cosa. Creo que cuando uno va ganando notoriedad y va teniendo un ejército de fans, algunas personas, y considero a Alsina, sinceramente, un profesional que ha sabido más o menos ubicarse, ¿eh?
No, y le voy a decir una cosa, aunque es evidente que ahora está alineado en la oposición, pero ha intentado siempre estar lejos del partidismo. O sea, no se puede poner al mismo nivel que Carlos Herrera, aunque ahora está en el mismo bando. Está jugando, y ojo, que tampoco quiero especiar a Carlos Herrera, pero Carlos Herrera sí está más alineado con la derecha. Alsina no nos dirá que es de derechas, aunque ahora esté en oposición al gobierno. Sí, pero me refiero que no es una persona que intenta mantener una equidistancia absoluta, tipo, yo que sé, Susana Griso, por ejemplo, de mi opinión no es que no hay opinión. Mojarse lo menos posible en todo lo que pueda. No, por eso creo que él ha optado por una posición que no es nada fácil, la que lleva, y creo que la lleva muy bien, ¿eh? Pero con todo esto creo que cuando un periodista gana notoriedad, consigue un público, etcétera, le gusta muchas veces dar cacahuetes a ese público. Y me explico. Esto es como si un gran delantero mete un gol y se va así, lo celebra con sus compañeros y ya está, o coge y enseña la camiseta a la grada. En este caso, Alsina lo que está es enseñando la camiseta a la grada cuando está entrevistando a Pedro Sánchez a lo bestia. Claro, pero fíjate qué problema tenía, y ya con esto cerramos. En El Mundo, el señor Arcadio Espada, que en asunto todavía estaba en Onda Cero, en El Mundo publica un artículo diciendo poco menos que qué gran favor le ha hecho Alsina a los independentistas. Porque, claro, es verdad que los independentistas estaban contentísimos. Porque decir, miren, el presidente ni siquiera sabe la Constitución española, lo que dice sobre la nacionalidad. Y además que les venía muy bien para ganar adeptos decir que se podía ser independiente y seguir siendo ciudadano del Estado, lo cual era un poco cuadratura del círculo. Y entonces al día siguiente coincidieron los dos y era complicado porque confieso que entre el señor Alsina y el señor Espada no sé cuál de los dos tiene mejor opinión de sí mismo. Con lo cual, en cuanto a egos, la cosa estaba empatada. A mi madre le ha encantado la columna de Arcadio Espada hoy en el diario El Mundo, que si no la habéis leído, pues debéis hacerlo porque me menciona. Y no precisamente para bien. Arcadio Espada, buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Bien. Encantado de leerte. La madre de Camille. a elegir entre un Trambría y su madre. Pero buena la columna, ¿eh? A mí me parece buena, aunque salga yo ahí un poco mal parado. Entiendo que está siendo sarcástico. Buenas consideraciones de salgas mal parado, sales como el protagonista, uno de los protagonistas de la historia de la campaña, como decía. ¿Algo como estúpido y engreído? No, eso lo dice Jean Malcolm y lo dice, y justamente dice que los que no son, o sea, que los que no se dan cuenta de eso son estúpidos y engreídos. El artículo de Espada decía que con esa entrevista le había hecho un gran favor al independentismo por incluir la hipótesis de que se podía proclamar la independencia y seguir siendo ciudadano del Estado. Y tú te das cuenta, yo me doy cuenta, y cualquier persona que haya pensado sobre nuestro oficio en el fondo se da cuenta. Tan estúpido y engreído como yo, en todo caso. Esta constitución que dices tú arrasada por los independizados, ¿esta constitución cuál es? ¿A qué constitución te estás refiriendo? ¿A la que te referías tú? ¿Cuál es esa constitución? Déjame decir algo. ¿Tú? ¿Cuál es esa constitución que permite que se independicen los catalanes de ella? Porque yo no la conozco. Exacto. Luego no puede haber constitución arrasada por los independizados catalanes, puesto que con la constitución que hoy tenemos en vigor no es posible la independencia de Cataluña. Punto. Yo lo siento, pero es que me parece que ¿sabes lo que está pasando aquí? En el artículo decía, flaco favor ha hecho Alsina a esto al insinuar que la Constitución permite que te puedas independizar. Y entonces está jugando a ser abogado. Es decir, pero nada, yo dije exactamente que eso podía hacerse, no lo dije, ¿verdad? Porque luego, si no lo he dicho, porque dices que... Y a mí, confieso que no me gusta jugar a eso, porque yo en esto... Y mira que hay pocos tan vanidosos como el señor Espada, o por lo menos que den esa imagen de vanidoso, pero en este caso estoy con el vanidoso. Yo creo que sí existía, o esa interpretación es la que se ha hecho. No, lo que yo digo. Eso es justamente lo que yo digo y lo que tú no dices. No, tú estás alimentando la hipótesis, que es muy del secesionismo, por cierto, de que uno se puede independizar de esta Constitución. Y yo lo que mantengo... Hay que tener morro, con perdón, para decir que ha sido Arcadio Espada el que ha insinuado que se podía por repetir que tú habías dicho que se podía. Es que con esta Constitución en vigor, con esta, la que tenemos hoy, no es posible independizarse. Por tanto, no es posible que haya independizados y, por tanto, no es posible que cambie la situación de los españoles que residís en Cataluña mientras esta Constitución sea la que tenemos. Magnífico. Pero entonces, ¿por qué se plantea el tema de una independencia futura, la cual... Justo. O sea, ¿por qué le planteas hipótesis a Rajoy? ¿Todo eso para qué? ¿Por qué? Rige todo. Claro. Si se supone que no se puede, ¿por qué le planteaste esa hipótesis? No había un artículo de esa Constitución arrasada por la independencia. Bueno, déjame que te recuerde que yo no he planteado en ningún momento la hipótesis de una independencia. ¿Alguien ha regañado a alguien acaso y por eso tiene que...? ...catalana con esta Constitución? Estaba implícita. No, pero quien está alimentando estas últimas 2 semanas el debate sobre qué consecuencias tendría una independencia de Cataluña no soy yo.
Tú también. Yo no. Esa pregunta. Créeme que no. Créeme que no. Lo que yo doy por hecho es que aquellos que estáis hablando de las consecuencias que tendría la independencia de Cataluña, Yo no. como sabéis, es el único escenario pasada. Quiero Y eso recordar para que mí- yo no hablé de la La Constitución. Constitución española prevé hoy efectivamente eso que tú le preguntaste al presidente del gobierno. Pero lógicamente ese artículo, como todos otros, deja de regir en el momento en que la Constitución es arrasada. Quiero Y eso recordar para que mí- yo no hablé de la Constitución española ni de ningún artículo en concreto, como tú sabes que estabas aquí presente mientras yo hacía la entrevista. Pero ¿cómo no vas a hablar de eso si eso es el único fundamento de tu pregunta? Pero déjame seguir con otro. No, repásate la entrevista. Yo sé que es bueno escucharse uno mismo, pero también es bueno escucharnos a los demás. No hubo alusión mía a la Constitución española ni a ningún artículo de la Constitución española. Yo hablé, Arcadi, querido, de la legislación que está en vigor hoy en nuestro país. De eso hablé. Si tú me estás diciendo, Carlos. Es que no me parece la pena que continuemos. A mí me parece que lo único que me dejó claro, quiero decir, si has jugado a ser Don Pavo, decir, mira, yo sé más que el político que tengo, sé más que Pedro Sánchez, sé más que el señor Rajoy, que la verdad, porque antes Rajoy, qué lástima que Arcadi Espada olvide en su crítica regañar al presidente del gobierno, porque tiene más culpa el presidente que el periodista por no tener la capacidad que él sí está teniendo. Pero que de repente ahora salga otro al cine y diga, no, yo no dije eso. No, ¿qué dije? Yo no dije exactamente Constitución, yo dije según la normativa vigente, según tal, digo, como argumentos de abogado, de yo exactamente, yo no, formalmente yo, que lo ha hecho varias veces, lo de jugar de repente al formato. Yo digo, pues, ¿por qué conseguiste que todo el independentismo entendiera que estabas insinuando que se podía declarar de independiente y seguir en el Estado español? Pero de todos modos, le pregunto por una visión global de toda esta polémica. De entrevista, Maruenda, Alsina, Espada. Como le decía, cuando un periodista adquiere un rol que va más allá de lo que es un comunicador, un informador, un entrevistador, sino que intenta ser un poco más transgresor, intenta ir un poco más al límite, intenta darle al pueblo lo que quiere. El pueblo muchas veces quiere que al político se le pregunte de una forma más vehemente, más directa, sin tanta parafernalia y evitando la respuesta del político, la respuesta clásica política de un político, me refiero, sino que quiere que el político pueda, pues como usted bien decía al inicio, algo como lo que ha hecho Ana Pastor, que lo que busca es descolocar al político en ese momento, pues es lo que busca Alsina en este caso. Eso se hace para el público, en muchos casos se hace para el público. Y eso puede tener unas consecuencias. Tienes que estar dispuesto a poder asumir esas consecuencias que puede tener ese tipo de entrevistas que haces. Porque te pueden caer detrás, te pueden caer de vuelta en la cara. Lo que no puede hacer Alsina en este caso es intentar justificarse de la manera que se está justificando, porque yo creo que se hace un flaco favor. Asume el rol que has adquirido y defiéndelo. Y defiende si te puedes haber equivocado, si no, cualquier cosa, pero claro, cuando te arriesgas, que es lo que le hacen estas entrevistas, que es arriesgarse, pues puedes a veces perder. Y otros como Arcadi Espada, por ejemplo, en este caso, pues básicamente lo están utilizando. Y se lo pone muy difícil a gente como Maruenda, que lo que está haciendo básicamente es su papel de mantener la línea editorial. Su línea editorial son dos, una pro gobierno, pro Rajoy y otra pro mi empresa. Ya está, es así, no tiene más. ¿Y sobre el señor Espada dices algo? Bueno, creo que usted lo ha explicado bien, que justamente sea Arcadi Espada el que le tiene que dar la lección o el ponerle contra las cuerdas a Alsina, dice mucho de en qué territorio ha caído Alsina y en qué barros en el que ha caído Alsina con esa actitud. No, el señor Espada me parece que a nivel argumentario e intelectual es muy potente. Ya hubiera querido el señor Rajoy tener esa capacidad de argumentación. Lo que no me parece es alguien recomendable para dar lecciones de humildad, que es lo único que digo. Si comparamos vanidad, ahí no creo que esté por encima del señor Alsina. Pero repito, Alsina cuando la hace eso que empieza como en plan amistoso, jajaja, muy buena tu columna, tal, y lo acaba diciendo Borderías como a veces hay que escucharse más, no sé, hay que escucharse a uno mismo. Sí, quizá, mi querido Arcadi, rollo, mi querido Arcadi le dice, pero fíjese que en la entrevista que le hace Alsina a Pedro Sánchez también él tira de mucho argumentario. Lo que me importa aquí no es el argumentario, que evidentemente Arcadi Espada en ese sentido es muy bueno, sino en la forma con la que se está dedicando y lo incisivo que puede ser, porque realmente está matando a Alsina.
Y como digo, Alsina, cuando entrevista a Pedro Sánchez, podía haber hecho la pregunta de una forma un poco más, darle un poco más de cuartelillo, pero no se lo da, le mata a Pedro Sánchez y va a degüello. Pues aquí es lo mismo Arcadio Espada. El argumento es muy bueno, al igual que el de Alsina contra Pedro Sánchez era para mí impecable, pero como digo, para mí las formas en estos casos son cosas que yo suelo apreciar. Por eso, como yo he dicho muchas veces y lo he explicado, Ana Pastor, por mucho que me guste que ponga contra las cuerdas a los políticos, detesto y me violenta mucho esa forma que tiene de no dejarles contestar. Y para que uno se ponga de parte del político antes que del periodista, entienda lo que puede provocar una persona que hace las entrevistas de esta manera. Nos hemos quedado sin tiempo, señor Real. Siempre un placer. Pues un placer, pues muchas gracias y mañana nos vemos en el canal secundario La Habitación del Buitre para hablar de nuestros temas de ficción.